Si te digo que un médico murió por exactamente 4 minutos y 23 segundos y que en ese tiempo Jesús le mostró secretos sobre la sanación que van a cambiar tu forma de ver la medicina para siempre, ¿me creerías? Porque lo que vas a escuchar en los próximos 40 minutos no solo va a impactarte, sino que va a transformar completamente tu perspectiva sobre la vida, la muerte y los verdaderos milagros que ocurren cada día sin que nos demos cuenta. Y te aseguro que a los 15 minutos de este relato, cuando escuches lo que Jesús le reveló sobre el futuro de la medicina, vas a entender por qué esta experiencia ha cambiado la vida de miles de personas en todo México y Latinoamérica. Me llamo Dr. Miguel Hernández Castillo, y durante 25 años he sido cardiólogo en el Hospital General de México, aquí en la Ciudad de México, específicamente en la Colonia Doctores. Soy originario de Coyoacán. Crecí viendo a mi abuela curar con hierbas medicinales en el mercado de San Juan, pero siempre creí que la ciencia moderna era superior a cualquier método tradicional. Estudié medicina en la UNAM, me especialicé en Estados Unidos y regresé a México con una mentalidad completamente materialista. Para mí, el cuerpo humano era una máquina perfecta que podía repararse con la tecnología adecuada, y cualquier cosa que no se pudiera explicar científicamente era simple superstición de gente ignorante. Tenía una práctica próspera, una clínica privada en Polanco, una casa en Las Lomas, y todo lo que según yo definía el éxito. Mi esposa Carmen siempre me decía que trabajaba demasiado, que no dedicaba tiempo a la familia, pero yo justificaba todo diciéndole que salvaba vidas, que mi trabajo era más importante que cualquier otra cosa. Mis 2 hijos, Miguel Jr. de 16 años y Sofía de 14, apenas me conocían. Para ellos, papá era ese señor que llegaba tarde a cenar y se iba temprano al hospital. Todo cambió el 15 de septiembre de 2023, irónicamente en el Día de la Independencia de México. Era un viernes por la noche, y yo estaba haciendo guardia en el Hospital General. Habían llegado varios casos de emergencia por los festejos patrios, gente que había tomado de más, accidentes de tránsito, lo típico de esas fechas. Estaba atendiendo a un paciente de 45 años que había sufrido un infarto masivo cuando de repente sentí un dolor punzante en el pecho, como si me hubieran clavado un puñal ardiente directamente en el corazón. Recuerdo perfectamente que miré el reloj de la pared del quirófano. Eran las 11:47 p.m. Le dije a la enfermera Lupita, que había trabajado conmigo por más de 10 años. Creo que estoy teniendo un infarto. Y esas fueron las últimas palabras que pronuncié antes de desplomarme sobre el piso frío del hospital. Irónico, ¿verdad? El cardiólogo que había salvado cientos de corazones, ahora era víctima de su propio corazón. Los siguientes momentos los conozco solo por los reportes médicos que después revisé obsesivamente. Mis colegas me llevaron inmediatamente a la sala de emergencias, me intubaron, me conectaron a todas las máquinas posibles. El doctor Ramírez, mi compañero de generación, dirigió la reanimación. Aplicaron descargas eléctricas, adrenalina, todo el protocolo estándar, pero mi corazón simplemente no respondía. En los monitores solo se veía esa línea plana, ese sonido continuo que todo médico conoce y teme, la muerte. Y si esta historia ya te está impactando, espera a escuchar lo que viene, porque lo que experimenté durante esos 4 minutos y 23 segundos de muerte clínica va a desafiar todo lo que crees sobre la realidad. Pero antes de continuar, si este relato te está tocando el alma, si sientes que hay algo más grande que nosotros operando en este universo, dame un like, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque lo que voy a revelar a continuación no es casualidad que llegue a tus oídos en este momento específico de tu vida. Durante esos minutos de muerte clínica, mi conciencia no se apagó como yo esperaba que sucediera. Al contrario, se expandió de una manera que jamás hubiera podido imaginar. Primero sentí como si me elevara lentamente por encima de mi cuerpo. Podía ver perfectamente a mis colegas trabajando frenéticamente sobre mi cuerpo inerte. Podía escuchar cada palabra que decían, cada instrucción médica, cada comentario de preocupación. Vi a Lupita llorando mientras sostenía mis manos inertes. Escuché al doctor Ramírez decir, «Vamos, Miguel,
no te me vayas, piensa en Carmen, piensa en tus hijos. Podía percibir sus emociones, su desesperación, su amor genuino por mí como colega y amigo. Era como si tuviera una percepción 360 grados de todo lo que ocurría en esa habitación, pero al mismo tiempo sentía una paz inexplicable, una serenidad que nunca había experimentado en vida. De repente, apareció ante mí una luz que no puedo describir con palabras humanas. No era como la luz del sol o de una lámpara, era una luz viva, pulsante, que emanaba amor puro. Y dentro de esa luz comenzó a formarse una figura que reconocí inmediatamente. Aunque nunca había sido una persona particularmente religiosa, era Jesús, pero no como lo pintan en las iglesias o en las películas de Hollywood. Su presencia era simultáneamente humana y divina. Sus ojos contenían toda la sabiduría del universo, pero también una ternura infinita. Cuando me miró, sentí que me conocía completamente. Cada pensamiento que había tenido, cada decisión que había tomado, cada momento de dolor y de alegría en mi vida. No había juicio en su mirada, solo un amor incondicional que me envolvió completamente. Miguel, me dijo con una voz que resonaba no en mis oídos, sino directamente en mi alma, has dedicado tu vida a sanar cuerpos, pero ¿has sanado alguna vez un alma? Sus palabras me atravesaron como rayos de luz, y súbitamente pude ver toda mi carrera médica desde una perspectiva completamente diferente. Vi todos los pacientes que había tratado como casos clínicos, números en expedientes, problemas técnicos por resolver, pero raramente como seres humanos completos con historias, miedos, esperanzas y familias. Ven conmigo, me dijo extendiendo su mano. Quiero mostrarte el verdadero milagro de la sanación. Al tocar su mano, fuimos transportados instantáneamente a un lugar que solo puedo describir como un hospital celestial, pero infinitamente más hermoso y avanzado que cualquier instalación médica que hubiera visto en la Tierra. Y aquí viene la parte que a los 22 minutos de este relato va a cambiar para siempre tu comprensión sobre lo que realmente significa sanar, porque lo que Jesús me mostró en ese lugar trasciende completamente todo lo que la medicina moderna considera posible. En ese hospital celestial, pude observar seres de luz trabajando con pacientes, pero su método de sanación era completamente diferente. No utilizaban instrumentos quirúrgicos ni medicamentos. Colocaban sus manos sobre los enfermos y una luz dorada fluía de ellos hacia los pacientes. Pero lo más impresionante era que no solo sanaban el cuerpo físico, sino que simultáneamente sanaban heridas emocionales, traumas del pasado, resentimientos, miedos ancestrales. La enfermedad, me explicó Jesús mientras observábamos este proceso milagroso, raramente se origina solo en el cuerpo físico, generalmente comienza en el espíritu, en el alma herida, en los corazones rotos, en las mentes atormentadas. Ustedes en la tierra tratan los síntomas, pero rara vez abordan las causas espirituales de la enfermedad. Me mostró casos específicos de pacientes míos. Vi a la señora Esperanza Rodríguez, una mujer de 60 años de la colonia Nesa, que había venido a consultarme por problemas cardíacos recurrentes. En vida, yo había enfocado mi tratamiento exclusivamente en su corazón físico, prescribiendo medicamentos, recomendando cambios en la dieta y ejercicio. Pero ahora podía ver la verdadera causa de su enfermedad. Llevaba 30 años cargando el dolor de haber perdido a su hijo menor en un accidente, y ese dolor no sanado se había manifestado como problemas cardíacos. Si hubieras tratado su dolor emocional, me dijo Jesús, si le hubieras brindado no solo medicina para el cuerpo, sino también medicina para el alma, su sanación habría sido completa y permanente. Pude ver cómo en el hospital celestial, los sanadores de luz no solo reparaban su corazón físico, sino que también sanaban su dolor maternal, le mostraban que su hijo estaba bien en el mundo espiritual, y así su corazón se sanaba completamente. Jesús entonces me llevó a otro sector de ese lugar maravilloso, donde pude presenciar algo que me dejó completamente asombrado. Era una especie de sala de revelaciones donde se mostraban visiones del futuro de la medicina en la Tierra. Quiero que veas hacia dónde se dirige la humanidad en términos de sanación, me dijo, para que cuando regreses puedas ser un puente entre la medicina del cuerpo
y la medicina del alma. Las visiones que presencié eran simultáneamente esperanzadoras y perturbadoras. Vi hospitales del futuro, aproximadamente en el año 2035, donde la tecnología había avanzado de manera extraordinaria. Había máquinas que podían diagnosticar enfermedades con solo analizar el campo energético de las personas, robots cirujanos que operaban con una precisión milimétrica y tratamientos genéticos que podían curar cánceres en cuestión de días. Pero también vi el lado oscuro de estos avances. Observé cómo la medicina se había vuelto completamente deshumanizada. Los médicos interactuaban más con computadoras que con pacientes. Las personas eran tratadas como códigos genéticos por modificar, no como seres humanos integrales. La tecnología había resuelto muchos problemas físicos, pero había creado una epidemia de enfermedades del alma, depresión masiva, ansiedad generalizada, una sensación de vacío existencial que ningún medicamento podía curar. Esta es la razón por la que te estoy mostrando esto, me explicó Jesús. La humanidad está en un punto crítico. Pueden elegir el camino de la sanación integral, que combina la ciencia avanzada con la sabiduría espiritual, o pueden elegir el camino de la tecnología sin alma, que curará los cuerpos pero destruirá los espíritus. Me mostró también visiones específicas de México y Latinoamérica en ese futuro. Vi cómo la medicina tradicional de nuestros ancestros, esa sabiduría que yo había despreciado durante años, se convertiría en una parte fundamental de la sanación integral del futuro. Los curanderos y médicos trabajarían juntos, combinando lo mejor de ambos mundos. Las plantas medicinales de nuestros abuelos serían estudiadas científicamente y se descubriría que contienen compuestos que pueden sanar no solo el cuerpo, sino también el campo energético humano. Y a los 28 minutos de este relato, quiero que sepas que lo que Jesús me reveló sobre tu propósito personal en este proceso de sanación global va a impactarte profundamente, porque cada persona que está escuchando esta historia tiene un papel específico que desempeñar en esta transformación. Jesús me llevó entonces a una biblioteca cósmica, un lugar donde estaban escritas las historias de vida de cada ser humano. Cada persona que nacerá en las próximas décadas, me explicó, viene con dones específicos para ayudar en esta transición de la medicina. Algunos serán médicos que integrarán ciencia y espiritualidad. Otros serán sanadores energéticos que trabajarán junto con los hospitales tradicionales. Habrá quienes desarrollen tecnologías que puedan medir y trabajar con el campo áurico humano. Y muchos otros simplemente serán personas que con su amor, su compasión y su presencia consciente, sanarán a otros sin siquiera darse cuenta. Me mostró historias específicas de personas comunes que lograrían sanaciones extraordinarias simplemente por haber despertado a su verdadera naturaleza espiritual. Vi a una maestra de primaria en Guadalajara que, después de una experiencia espiritual profunda, desarrollaba la capacidad de sanar a niños con problemas de aprendizaje solo con su presencia amorosa. Vi a un taxista en Puebla que, después de sobrevivir un accidente grave, comenzaba a emanar una energía tan positiva que las personas que viajaban con él salían de su taxi sintiéndose completamente sanados emocionalmente. El verdadero milagro de la sanación, me dijo Jesús con una sonrisa que irradiaba luz, no está en las tecnologías avanzadas ni en los medicamentos más sofisticados. El verdadero milagro está en recordar que cada ser humano es un sanador natural, creado a imagen y semejanza del Creador, con la capacidad innata de canalizar amor divino hacia otros. Me explicó que durante siglos la humanidad había olvidado esta verdad fundamental. Han buscado la sanación afuera de sí mismos, en pastillas, en cirugías, en tratamientos externos, pero la fuente más poderosa de sanación está dentro de cada corazón humano. Cuando una persona despierta a su naturaleza divina, cuando vive desde el amor incondicional, cuando sirve a otros con compasión genuina, se convierte automáticamente en un canal de sanación para el mundo. Entonces Jesús me mostró algo que me impactó profundamente. Me enseñó mi propia línea de tiempo futura, las decisiones que podría tomar después de regresar a la vida. Vi dos posibles caminos para mi futuro. En uno, regresaba a mi vida anterior, seguía siendo el mismo médico materialista,
enfocado solo en el aspecto técnico de la medicina, y aunque salvaba muchas vidas físicamente, perdía la oportunidad de impactar el despertar espiritual de la humanidad. En el otro camino, regresaba transformado completamente. Comenzaba a integrar la medicina tradicional con la ciencia moderna. Desarrollaba protocolos de sanación que incluían no solo tratamientos médicos, sino también terapias energéticas, meditación, trabajo emocional y conexión espiritual. En esta línea de tiempo, no solo sanaba cuerpos, sino que ayudaba a despertar la conciencia de miles de personas, contribuyendo significativamente a la transformación global de la medicina. La elección es tuya, Miguel, me dijo. Pero quiero que sepas que tu experiencia de hoy no es casualidad. Has sido elegido para ser uno de los puentes entre el mundo científico y el mundo espiritual. Tu credibilidad como médico, combinada con esta experiencia directa de la realidad espiritual, te dará la autoridad para hablar a ambos mundos y ayudar a unirlos. Y si hasta ahora esta historia te ha conmovido, si sientes que algo en tu interior está despertando, quiero pedirte que hagas una pausa, que respires profundamente y que te preguntes, ¿cuál es tu papel en esta transformación global? Porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos sobre el mensaje específico que Jesús tiene para cada persona que está escuchando esto, va a cambiar tu vida para siempre. Jesús me llevó entonces a un lugar que solo puedo describir como el corazón del universo, donde pude sentir el latido de toda la creación. Quiero darte un mensaje específico para cada persona que escuchará tu historia, me dijo. Cada alma que se sienta atraída a este relato está viviendo un momento de despertar, un momento de elección entre seguir viviendo en la inconsciencia o despertar a su verdadero propósito espiritual. Diles que cada enfermedad que experimentan, cada dolor que sienten, cada crisis que atraviesan, no es una maldición sino una invitación, me instruyó. Es la manera en que el alma les habla, diciéndoles que es tiempo de cambiar, tiempo de sanar, no solo el síntoma, sino la causa profunda de su sufrimiento. Me mostró que en los próximos años, especialmente entre 2024 y 2030, habría una aceleración masiva del despertar espiritual en toda Latinoamérica. México y los países hermanos tienen una misión especial, me explicó. Su conexión ancestral con la sabiduría espiritual, combinada con su capacidad de adaptación y su corazón abierto, los convierte en pioneros de esta nueva era de sanación integral. Habrá una generación de niños que nacerán con capacidades psíquicas naturales, que podrán ver los campos energéticos de las personas, que sabrán instintivamente cómo sanar con sus manos, que recordarán vidas pasadas y tendrán acceso directo a la sabiduría universal. Estos niños necesitarán adultos despiertos que los guíen, que no repriman sus dones, sino que los ayuden a desarrollarlos para el bien de la humanidad. Me reveló también que muchas de las crisis actuales, la pandemia, los desastres naturales, las crisis económicas y sociales, son parte de un proceso de purificación planetaria. La Tierra misma está despertando a una nueva frecuencia vibratoria, me explicó, y todo lo que no esté alineado con el amor, la compasión y la verdad, será transformado o se disolverá naturalmente. Pero no teman estos cambios, me dijo con una sonrisa llena de paz, porque detrás de cada crisis está la oportunidad de un renacimiento. Cada persona que despierte a su naturaleza divina se convierte en un faro de luz que ayuda a otros a encontrar su camino en medio de la oscuridad aparente. Jesús entonces me dio instrucciones específicas sobre mi misión después del regreso. Cuando regreses a tu cuerpo, tendrás exactamente 3 años para establecer las bases de un nuevo modelo de medicina integral. Crearás un centro donde médicos tradicionales trabajen junto con sanadores energéticos, donde se combine la tecnología más avanzada con las técnicas de sanación más antiguas, donde se trate no solo el cuerpo, sino la mente, las emociones y el espíritu de cada paciente. También escribirás un libro que llegará a millones de personas, contando tu experiencia